genitori, genitoque, lause jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et beneditio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Demos al amor, demos amore, Cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. a te clamamos, Jesús a te suspiramos, gementes et gentes, in lacrimarum mare, ea ergo advocata nostra, filos tuos, misericordes oculos, a nos converte. Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Queridos amigos, gracias a todos por venir a esta celebración de los Círculos San Juan, en los cuales entregamos unos premios a las personas más distinguidas del año 2023. Bueno, en esta ocasión casi de 3 años seguidos, porque como por la pandemia y todas estas historias no hemos podido celebrarlo 3 años consecutivos, pues algunos de los que ya estaban propuestos para ser premiados en años anteriores han tenido que esperar a este momento. Bueno, pues el primero, el premio Víctor Pradera, a la persona más distinguida en defensa de nuestros ideales. El premio Víctor Pradera, pues en honor a uno de los primeros y más célebres de los caídos durante la guerra en San Sebastián, Víctor Pradera, que fue asesinado junto a su hijo y que era un prócer tradicionalista que escribió de manera muy aleccionadora, participaba en la Acción Española y en todos aquellos movimientos patrióticos de la época. Bueno, pues hemos considerado que la persona más distinguida del año
ha sido José María Permuy. ¿Por qué? Pues porque José María Permuy no solamente participa en los discursos con buena y vibrante voz, encima canta como un tenor, encima dirige asociaciones como la de afectados por la ley de memoria, por la democracia. No, afectados, víctimas del Frente Popular, pero bueno, no la dirijo yo, soy secretario, pero la dirige Pepín, que está en La Coruña, y bueno, realmente quien la dirige en espíritu es Calín, también. Eres un pilar, y Calín, bueno, sí, claro. Que Calín, sí. Calín no le falta de nada, no, está en todo, es una cosa tremenda. Yo, ¿no es afectados por la democracia? No, es víctimas del Frente Popular, víctimas del Frente Popular. Pero bueno, también son afectados por la democracia, porque también la democracia que ella los cargó. O sea que es intercambiable. Seguimos la frase. Además, ha recopilado los mejores momentos del nodo, sobre todo en lo que se refiere a la figura de Francisco Franco, y es por tanto pues una persona que se ha señalado muchísimo en conferencias también, en discursos, en escritos, en redes sociales, y por eso los círculos San Juan de Amigos de la Prensa Católica y Patriótica otorgan el premio Víctor Pradera a la persona más destacada en defensa de nuestros ideales durante el año 2023 a don José María Permuy Rey por sus brillantes discursos en la Plaza de Oriente y en el Arco de la Victoria, sus conferencias y escritos, el mantenimiento de la plataforma de afectados por la democracia, sus recopilaciones de los mejores momentos del nodo y su labor constante en las redes sociales. Así pues, José María. Muchas gracias. A ver si soy capaz de ser breve. Vamos a intentarlo. Bueno, gracias a la organización, al Círculo San Juan, por supuesto, por otorgarme este premio. Gracias también a mis compañeros premiados y gracias a todos los asistentes a esta comida y a este acto de entrega de este galardón. Para mí es una triple satisfacción haber recibido este premio. En primer lugar, por el nombre que lleva, por Víctor Pradera. Porque Víctor Pradera es una de las personas, uno de los intelectuales que más ha influido en mi pensamiento político y también en mi trayectoria vital en la vida política, social y cultural. Cuando yo leí a Víctor Pradera ya en los años 80 o 90 del siglo pasado, pertenecía a Falange Española Independiente, estaba en una organización falangista, pues, y lo conocí porque empecé a leer a los autores carlistas, a los tradicionalistas carlistas y no carlistas, a Donoso Cortés, a Balmes, a Ramiro de Maeztu, que también lleva el nombre de uno de los premios, y entre otros también a Vázquez de Mella y a Víctor Pradera. Víctor Pradera influyó muchísimo con un libro que es El Estado Nuevo, que me hizo ver en ese momento que por encima de las diferencias accidentales, más o menos importantes, contingentes que pueda haber entre las personas que defendemos los ideales de Dios, patria y justicia, lo más importante es estar unidos en la unidad en torno a estos ideales. Víctor Pradera fue un precursor de la unidad, fue un paladín de la unidad. Cuando se editaron las obras completas de Víctor Pradera en 1945, la viuda pidió al generalísimo Franco que escribiera el prólogo. Y el generalísimo Franco, que era muy amigo, había sido muy amigo en vida de Víctor Pradera, accedió. Y en ese prólogo, lo iba a leer, pero lo voy a más o menos resumir, no el prólogo entero, pero hay un párrafo en el que el generalísimo cuenta que en su última reunión, en su último encuentro con Víctor Pradera, empezaron a hablar de la posición egoísta de algunas derechas y que no se podía seguir con ese egoísmo y con esa intransigencia en cuestiones, bueno, no lo dice exactamente así, pero da a entender que en cuestiones secundarias, y como Víctor Pradera en ese momento dice que arrebatado le dijo al generalísimo, no, caudillo, bueno, en ese momento no era caudillo, general, hay que imponer la unidad, Y luego empezó a hablar también Franco de José Antonio Primo de Rivera, de la actitud que tenían muchos con respecto a José Antonio, de cómo lo ninguneaban, y también el mismo Víctor Pradera interrumpió al general Franco y le dijo, no es mi caso.
Yo no soy así. Entonces dicen que Víctor Pradera, dice el generalísimo, bueno, general Franco, yo digo en generalísimo aunque ese momento todavía no era más que general, ¿no? Pero dice que Víctor Pradera se levantó, fue a coger unas cuartillas, las puso en sus manos y resulta que eran el texto de un artículo que había publicado recientemente Víctor Pradera en la revista contrarrevolucionaria Acción Española, dirigida por Ramiro de Maeztu, precisamente. Y en ese artículo, que se titulaba "Se alza una bandera, pero entre interrogantes", Víctor Pradera hace un análisis de otro escrito publicado unas semanas antes en la misma revista, que era la reproducción del discurso de José Antonio Primo de Rivera en el Teatro de la Comedia de Madrid el 29 de octubre de 1933, el mitin fundacional de Falange Española. Y cuando Víctor Pradera va entresacando las distintas ideas de ese discurso de José Antonio, analizándolas, saca un juicio que al final es este. Entre el pensamiento expuesto por José Antonio en el Teatro de la Comedia y el ideario carlista hay coincidencias notorias y fundamentales. Y por eso el título del discurso publicado en Acción Española de José Antonio se titulaba "Se alza una bandera", en afirmativo, y Víctor Pradera, sin embargo, le puso interrogantes, porque se preguntaba, bueno, ¿realmente esto que dice José Antonio es algo nuevo? ¿O es la misma bandera que lleva Iniesta desde 1833 y que defendemos los carlistas desde entonces, ¿no? Porque era tal la coincidencia que veía Víctor Pradera entre el pensamiento josé antoniano y el ideario tradicionalista carlista, que realmente le parecía que hasta era como inútil que se creara un nuevo movimiento, ¿no? Por eso decía Franco en este prólogo que Víctor Pradera fue el paladín de la unidad y que también a él le inspiró para hacer la unidad durante la cruzada. Por eso, como en mi trayectoria política, que creo que es lo que se recompensa con este premio, con este diploma que se nos ha dado, ha sido, desde que leí precisamente a Víctor Pradera, sobre todo, una idea, el conseguir siempre la unidad en torno a los principios fundamentales, dejando a un lado, no renunciando a ellos, cada uno tiene la legítima libertad de, por supuesto, defender cuestiones secundarias y opinables, pues con más motivo, es un segundo motivo de agradecimiento el que haya sido mi trayectoria política premiada con este diploma. Y por último, el tercer motivo de agradecimiento es que se me da una ocasión, aunque hoy no estoy muy lucido, pero en fin, pero se me da una ocasión para, una vez más, como en mis discursos y mis conferencias, volver a exponer y volver a difundir y volver a defender estos principios fundamentales. ¿Cuáles son esos principios fundamentales? El generalísimo Franco, en varias ocasiones, ya desde los años 30, 40, y se puede ver en algunos de esos vídeos que yo he reproducido en mis canales de YouTube, la España del generalísimo Franco y la España de Franco el caudillo, ya van, creo que más de 1500 reportajes en los que aparece el caudillo publicados, pues el generalísimo Franco decía que la esencia de los principios fundamentales del movimiento nacional, de la falange española tradicionalista de las Cons, se podía condensar en 3 palabras: Dios, patria, justicia. Y a todos nos suena que esas 3 palabras fueron el lema de Blas Piñar con Fuerza Nueva, con ese movimiento político y editorial y cultural que fue Fuerza Nueva. Pues esos son los 3 principios fundamentales por los que yo siempre he luchado y que aquí, una vez más, quiero volver a defender. Son unos principios eternos, porque están enraizados en la ley de Dios, la ley natural y la ley revelada. Y la ley de Dios es eterna. Como son eternos, son inmortales, son universales, son inmutables, y por tanto ni pueden morir, ni pueden caducar, ni pueden pasar de moda, ni pueden perder su virtualidad. Y esos principios son los que nos unen a todos los que nos consideramos católicos, patriotas y amantes de la justicia social, más allá de cualquier bandera, más allá de cualquier sigla y más allá de lo que nos pueda diferenciar en cuestiones opinables, todas ellas legítimas y respetables. Pero por encima de todo, y en estos momentos tan graves para nuestra patria, tenemos que estar unidos en torno a esos principios y de poner, al menos momentáneamente, las diferencias. Pues gracias por darme ocasión de volver a repetir esto una vez más. Y nada más. Recordar que estos premios nacieron patrocinados por las grandes publicaciones en papel impreso que teníamos en ese momento, que eran Fuerza Nueva, La Nación, Heredera del Alcázar y Siempre Palante. Fuerza Nueva, por desgracia, ha desaparecido, aunque queda un boletín muy bueno llamado Afán,
con gran calidad y muy buenos artículos. La Nación sigue su andadura y su director, Javier Grima, que nos ha acompañado todos los años por razones de salud, no ha podido hacerlo ahora. Y el Siempre Palante, que está actualmente dirigido por Pablo Gasco, aquí entre nosotros, a quien agradecemos su presencia como a todos los demás y que bueno, pues nos honran al poder hacerlo. En cuanto al premio Ramiro de Maeztu, ha sido concedido a un libro que se llama Ya solo nos queda morir, escrito por Miguel Rodríguez Cervera, aquí presente. Es un libro que no ha sido publicado, entre otras razones, porque haberlo publicado le podía haber costado la vida, dado que revela cosas muy importantes, la vida, esto ya sabes cómo resuelven las cosas, ¿eh? Recuerda el fiscal Mena y compañía, sí, ¿no? A la de gente que están liquidando anticipadamente, pasándoles a mejor vida. Pues que lo cuente él, pero realmente ha hecho una recopilación de 1567 páginas, pero las podéis tener gratuitamente. Me lo decís y por WhatsApp o por correo electrónico os lo transmito y lo podéis leer todos. Sí os puedo decir que cuando me lo pasó, yo que últimamente leo mucho menos, en esa ocasión, pues incluso por la noche me quedaba leyendo. Y hasta las 2 de las 3 de la mañana me dormía leyéndolo. Pero estaba tan interesante que no podía dejar de leerlo. Luego cuando empezaba el día siguiente, dije, ¿dónde me quedé? Pues me quedé en tal página. Empezaré a leer en esta porque yo creo que me dormí aquí. Y recordaba que lo que había leído dormido se me había quedado. O sea que aquello de lección dormida, lección aprendida es verdad. Digo, anda, pero si esto que estoy leyendo porque me había quedado, resulta que ya lo he leído y me acuerdo de que lo he leído. Bueno, pues es que es tan interesante, se va siguiendo con tanto interés que bueno, que lo acabéis. Son 1567 páginas, pero yo creo que en 3 días me lo leí. Y verdaderamente, bueno, pues está a vuestro alcance. Resultado definitivo, él que lo cuente ahora como quiera, pero el resultado definitivo es que el día 10 de marzo terminaban unas maniobras de la OTAN en Madrid. Esas maniobras en suelo español consistían en unos atentados terroristas contra varias estaciones de tren. Era el supuesto que tenían que hacer. En un supuesto, pues hay unos que lo llevan a cabo y otros que lo intentan combatir. Bueno, pues el ejercicio acaba el día 10 y el 11 se produce el supuesto táctico que había sido preparado hasta el día 10. Que lo explique él mucho mejor que yo, pero lo cierto es que por ese motivo los Círculos San Juan de Amigos de la Prensa Católica y Patriótica otorgan el premio Ramiro de Maeztu al mejor libro a Miguel Rodríguez Cervera, por el titulado Ya solo nos queda morir, donde investiga los atentados terroristas del 11M con las actas judiciales, las declaraciones de los acusados y testigos, declaraciones en medios públicos e indagaciones de periodistas para llegar a una conclusión muy diferente de la versión oficial, que hasta ahora no se ha podido publicar y por eso ha circulado en medios restringidos. Así pues, Miguel. Bueno, pues muchas gracias por el premio, que la verdad es que nunca me han dado un premio y no sé qué decir. Aquí hay 3 cafés que de alguien serán. Sí, es verdad, van a enfriar. Hay 2 cafés. Hay 3. No es un mensaje en clave de falange, hay cafés, de verdad. Bueno, a ver, lo primero, bueno, quería agradeceros a todos que me hayáis concedido el premio y en concreto a José Luis, pues, y las palabras que ha dicho del libro y de mí, que, bueno, pues, la verdad es que para mí es un orgullo poder hacer esto. Mucha gente me ha preguntado que por qué no lo he editado y demás. Nunca tuve un interés económico en esto, lo he hecho incluso casi como un desahogo, porque sabía demasiadas cosas de este tema y me daba rabia, sinceramente, yo no voy a estar mucho tiempo tampoco hablando, como el compañero Permuy, pero y bueno, pues quiero ser breve y quiero además contar no la historia de lo que ha pasado del atentado, que ya básicamente lo que ha dicho él es la verdad de lo que pasó. Mucha casualidad, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio y luego el ejercicio se hace realidad. Pues evidentemente algo tan grosero, tan en nuestra cara, de decir hemos matado a 200 personas y os lo hemos avisado antes y os lo estamos diciendo después quiénes hemos sido. Luego, obviamente, que eso es lo que más me he fijado yo en el libro, que aunque parezca baladí, no lo es, hay una versión falsa
en la cual la expresión cabeza de turco se ha hecho completamente real porque han cogido un montón de gente que no eran turcos precisamente, pero que eran de todo el arco mediterráneo musulmán, árabe, como lo quieras llamar, estaban bien representados porque había un egipcio, un tunecino, sirios, muchos marroquíes, argelinos. Entonces, eso no es casual tampoco. O sea, la versión oficial también nos quiere llevar por los caminos de la guerra, hacia esas guerras, hacia las que va constantemente nuestro mundo civilizado y democrático, ¿no? Entonces, los acusados en la versión oficial no es porque sí. También en el libro, o sea, el libro, aunque como dice José Luis, a lo mejor, si puede ser interesante, yo, más que por lo que yo creo que he podido hacer yo, es por las historias en sí. O sea, yo he querido contar esto, y empecé un canal de YouTube también por esto, porque me daba también mucha rabia, no solo que hubiera gente, mentirosos profesionales como los santos, no solo Gabilondo por supuesto, pero que la gente, me da mucha rabia que la gente no sepa, y la gente de derechas en concreto, y la gente patriota, que no sepan que la COPE y el PP fueron los primeros en hacer una versión, en tapar todo lo que había ocurrido, y en hacer una versión islamista falsa fueron ellos los primeros. ¿Por qué, si no, la COPE ha secuestrado la fonoteca de esos días? No se puede consultar en ninguna parte. Hasta que ha habido una investigación, un investigador que es Ignacio López Bru, que la ha sacado a la luz, y ahí nos hemos llevado la gran sorpresa. Resulta que la COPE en la que estaba trabajando Los Santos, que debe ser que es idiota, no se ha enterado de lo que ha pasado, pues cuando estaba trabajando allí, en primera plana, pues resulta que iban en avanzadilla presentándonos un montón de moros, islamistas, terroristas, que eran todos falsos. Este atentado no tiene nada que ver con ningún morito, no tiene nada que ver, sí, con ETA, pero todo eso lo explico en el libro cómo. O sea, no es que ellos sean los titulares del partido, son la pantalla que necesita el sistema para, pues, bueno, ya lo sabes, para, bueno, sacar adelante sus no digo una expresión un poco bruta, sus historias mentales, ¿no? En pocas palabras. O sea, ellos quieren convencernos de que sí, nosotros no hemos sido, han sido estos, mira qué malos son, y ellos siempre lo van derivando, ¿no? Entonces, aparte de lo que es el tema histórico y patriótico, de que me da rabia, de que los verdaderos agresores de España, que son los que mandan de verdad en España, que son los jefes de José María Aznar y de Zapatero, de los dos, igual que son los jefes de Abascal y de Sánchez, de los dos, y son los jefes del cornudo octavo también, por supuesto, o sea, son jefes de toda esa gente. Perdón si a alguien le molesta mis palabras, pero es lo que yo siento, no puedo decir de otra forma. Bueno, pues resulta que aparte de eso, aparte de que quiero hacer un poco de justicia con todo eso, también la que he podido, y creo que algo hemos hecho porque he llegado bastante gente con mis investigaciones, gracias a Dios, pero al margen de todo eso también había unas historias humanas de unas personas que son también víctimas o participantes en todo esto y que son unos personajes muy variados. José ya lo sabe, o sea, en el libro sale desde un personaje muy elevado que está ahora de turismo en Dubái, que creo que todos sabemos quién es, que es el padre de la patria, el creador del Ebro, del Duero, de la democracia, el creador de todo, al que le demos muchísimas cosas, ¿no? Su majestad imperial. Pues desde ese personaje hasta el último confidente morito de la Policía Nacional o de la Guardia Civil o del CNI, todos esos, o sea, toda esa escala social que pueda haber entre todos esos escalones está bien representada en los personajes. Son personajes reales. O sea, por ejemplo, tenemos pues a un marroquí, que es uno de los casos que más desconocidos hay de toda esta historia, al cual le invitaron, todos habéis oído del piso trampa de Leganés, donde suicidaron a 7 personas que eran magrebíes, básicamente. Y a un policía, que eso fue, bueno, eso lo explico en el libro también, mi más que teoría, con las pruebas que hay, qué pasó con el geo, por qué lo de la tumba, todo eso lo explico. No quiero ahora contaros toda la historia, pero sí quiero, por ejemplo, poneros esta historia de relieve de este señor marroquí, que iba a ser el octavo de Leganés y que escapó. Escapó luego otro también, que se fue corriendo. No sé cómo te puedes ir corriendo de toda la Policía Nacional que te está rodeando en un sitio, pero bueno, él se escapó corriendo. Los marroquíes corren mucho, son grandes atletas, pero y este además era corredor, el que escapó era corredor, pero hubo otro que iba a ser también el octavo también de Leganés, al cual la Policía Nacional, y esto sale en el juicio y esto no lo sabe nadie, le invitaron a ir al piso de Leganés. Dijeron, oye, ¿por qué no vas al piso ese? Ya había sido el 11M y todo, ya había pasado todo, ¿vale? Dijeron, oye, ¿por qué no vas al piso? Le estuvieron preguntando, ¿no? Esto es una muestra de lo que hay en el libro, ¿no? Son historias reales, ¿eh? Le empezaron a preguntar, oye, ¿tú qué sabes de esto, de los islamistas, de todo esto, todo este teatro falso creado por el CNI, por los políticos? Y él empezó a contar, pues, si ya os he avisado de esto, del otro, si él era un espía de nuestro Estado. Dice, ya os lo he contado, os lo conté antes del atentado. Entonces, había ahí un jefe de la policía muy poderoso, que él no reconocía, pero que él se daba cuenta que era un comisario muy poderoso de la Policía Nacional.
entonces dijo, se levantó en un momento dado de la mesa donde estaban interrogando al señor Morito, que se llamaba Del Cader, por cierto, se fue a un salón contiguo, a una sala contigua del... Esto ocurrió en el Parque Juan Carlos I, por ahí, y llamó por teléfono a otro que debía ser superior de él y dijo, como este... Sí, por ahí cerca, pero no algo de la policía que deben tener por allí. Y llamó por teléfono y dijo, como este moro hable, la hemos cagado. ¿Vale? Entonces, a continuación, vuelve el señor policía allí y otro policía, que era el controlador de este señor Morito, le dice, oye, se nos ha ocurrido que, mira, hay una reunión de unos moritos ahí en un piso en Leganés, le dijeron, ¿por qué no vas por allí a ver qué están haciendo y quiénes son, o si no les conoces, o si los conoces? El otro dijo, uy, qué raro esto, ¿no? Qué cosa más rara que yo me pillo allí. Además, si voy allí y no me han invitado, y es una reunión clandestina, me van a decir, ¿cómo sabes que estábamos aquí? Entonces van a decir, tú no solo eres un policía, tú eres un no sé qué, decía él en el juicio, ¿no? Está muy graciosa la declaración de él, pero le han intentado matar. ¿Quién? ¿Los terroristas? No, la policía hizo lo de Leganés. La policía hizo lo de Leganés. Entonces, ¿el por qué lo de Leganés? El por qué lo de Leganés es, quiero decir, no es, los que hicieron lo de Leganés no son los mismos que hicieron el 11M. No son los mismos terroristas estatales. Los que hicieron el 11M se la jugaron al gobierno. Los que hacen Leganés es el gobierno. Entonces, lo de Leganés es la rendición incondicional del gobierno. Todo ese proceso de rendición, todos tenemos en la retina a Cebes y a todos estos, a Rajoy inclusive, encerrado como una rata en Génova, a Aznar, toda esta gente, ¿no? Presentando pruebas islamistas absurdas que se inventaron ellos, mientras decían que era ETA. Entonces, eso tiene una explicación, les estaban chantajeando, ¿vale? El material era de ETA. Sí, bueno, pero es la que... mano que lo manejaba era de los moros. No, eso todo es una farsa, o sea, todo eso es un teatro que han creado los políticos. Los que pusieron las bombas en los trenes eran profesionales. Iban con el móvil. Sí, no hubo ningún móvil. Eso es otro mantra, porque si algún terrorista se hubiera subido, ¿qué terrorista va a ser tan inconsciente de subirse a un tren con una mochila que va con un móvil conectado y que en cuanto vibre el móvil va a estallar la mochila, va a estallar él y todo? Hombre, ningún terrorista es tan imbécil de hacer eso, ¿no? No hubo suicidas, entonces, lógicamente, no se querían suicidar. Entonces, pero el atentado del 11M es una cosa y lo de Leganés es otra. Y entonces hablo de todo ese camino, todo ese chantaje desconocido por el pueblo español en el cual a Aznar le obligaron a perder las elecciones inventándose una versión islamista. Esa es la realidad de lo que pasa después de lo que ha dicho José Luis, ¿no? Entonces, bueno, toda esa trama de chantaje, de cómo Aznar se enfrenta a ese chantaje y demás, tampoco quiero destripar el libro, pero ya digo que hay muchos personajes pequeños que no son conocidos, asturianos, agentes infiltrados, etarras que no son lo que parecen, que son agentes también del gobierno, moritos que son agentes del gobierno, o sea, un montón de gente trabajando para el gobierno y que luego, curiosamente, les van a acusar de un gran atentado, ¿no? Que además ha sido un golpe de Estado contra ese gobierno que les tenía contratados. Entonces, todos esos misterios es lo que explico yo ahí, pero que son historias reales, y insisto, eso es lo que más rabia me ha dado siempre, el hecho no solo de que esto es una mentira muy complicada de desentrañar, porque ha habido un Los Santos diciendo un montón de mentiras, un Gabilondo diciendo otras mentiras, el PP diciendo unas mentiras, el PSOE diciendo las suyas, cada uno diciendo sus mentiras, cuando la realidad es que todos ellos están encubriendo a los verdaderos terroristas, que son los que ha nombrado antes José Luis, no son otros, los de siempre. Y bueno, pues al final, pero ¿qué pasa? Que también en el lado humano, también me decía, joder, pero es que aquí hay historias apasionantes. O sea, un asturiano que es otro testigo protegido, y yo ya con este acabo, he hablado de un testigo protegido que es este marroquí, que os he dicho que iba a ser el octavo de Leganés. Además lo dijo en el juicio, yo iba a ser el octavo de Leganés. Menos mal que no fui. ¿El qué? El que proporcionaba la dinamita del... Eso, sí, el asturiano este que dices tú, no, era... Sí, pero ese era Trasorras, que también hablo mucho de él, de cómo efectivamente se aprovechan de un enfermo mental, drogadicto y completamente loco, muy joven, completamente con la cabeza ida, que es Trasorras, que no era minero ni nada, era todo mentira, se estaba pensionado por ser esquizofrénico, como va a ser minero. Pues a ese nos han convencido a todos que era minero, que era malísimo y que está en mi tierra, en la cárcel del Oso. Bueno, todavía injustamente. Y a su abogado, yo creo que lo mataron. Por cierto, ahora que dice José Luis también que han matado a mucha gente, al abogado de Trasorras, mi convencimiento es que ese infarto que le dio en Benalmádena de vacaciones, precisamente cuando estaba a punto de sacar a Trasorras a la calle, es mucha casualidad. Entonces, las casualidades no existen. Un atentado, ¿no? Vete a saber lo que le echaron en cualquier sitio, ¿no? Entonces, el caso... Pero hay otro testigo protegido, y con esto ya acabo, que es... ¿cómo se llama? Francisco Javier Lavandera, ¿vale? Asturiano.
que conoció toda la trama asturiana de los explosivos y todo esto, que desde el principio dijo que Toro y Trasorras no estaban vendiendo explosivos a los islamistas, sino a los etarras, porque él sabía la historia primera que tenían preparada los de Aznar para otra cosa que luego... O sea, los de Aznar estaban esperando un atentado y los jefes de ellos les hicieron otro y les chantajearon. Es un poco la historia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a este señor le mandaron fotos de la autopsia, o sea, aparte de amenazarle de muchas maneras, antes y después del atentado, aparte de intentar acabar con su vida, que fue el último que intentaron, le dispararon en Asturias y una bala pegó en el volante, ¿vale? Además de ponerle animales muertos en la puerta de su casa, de matar a todos los animales de su finca, que tenía ahí de todo tipo de animales. Sí, mataron perros o jabalíes, de todo lo que tenía por ahí, lo mataron a palos, a tiros, para intimidarle. Le ahogaron a su exmujer en la playa de Gijón, delante de todo el mundo, ¿vale? Esto es muy fuerte. Y luego le mandaron a su casa las fotos de la autopsia. Entonces, todas estas historias que han sucedido, ¿vale? Y que son reales y que le han pasado a españoles que todavía están entre nosotros, no estamos hablando del CID, estamos hablando de gente que está viviendo en Asturias y gente que les han volado por los aires también, lógicamente, ya no están, pero que estaban. Hace 20 años estaban, precisamente hace 20 años, ¿no? Y nada más, entonces espero que la lectura os guste, es completamente gratis, lo podéis mandar a todo el mundo. Son 3 libros en realidad, porque claro, José Luis, nadie es tan loco de escribir un libro de 1500 y pico folios, ¿vale? Son 3 libros, porque es que no había forma de resumir tantas historias de tantos moros, asturianos, Aznar, el rey, el ministro, o sea, policías, etarras, era imposible, o sea, tenía que ser muy largo. Por lo menos, si no lo leéis, yo os recomiendo que por lo menos lo ojeéis un poco. Seguro que alguna cosa rara y curiosa encontráis, y todo bastante real. Por cierto, la amante del secretario de Estado que me invento ahí, me la he inventado, ¿vale? Porque me lo pregunta mucha gente. Yo, como les decía antes a los compañeros, ya lo que hacen en su casa con su mujer o con su amante, yo ahí no entro. Pero todo lo demás es bastante cierto, ¿vale? No es la Bárbara Rey. Muchas gracias. Bueno, sí, sale Corina. Último premio. Otra cosa. Los Círculos San Juan de Amigos de la Prensa Católica y Patriótica otorgan el premio Manuel Delgado Barreto al mejor artículo escrito durante 2023 a Carlos Fernández Barallobre por su serie 1934, Los preparativos para la Revolución Socialista de Octubre, aparecidos en el Español Digital en 3 entregas los días 9, 10 y 11 de octubre de 2023. Carlos Fernández Barallobre, uno de los amigos más antiguos que tengo y que conozco en La Coruña, efectivamente jefe regional de Fuerza Joven en Galicia, y que toda su vida ha seguido manteniendo estos ideales, una persona muy respetada y conocida y de calidad en La Coruña, donde ha dirigido el casino y un club, y esto de los afectados por la República y por la democracia y demás. Ha sido el guía oficial, el cuidador durante muchos años del Pazo de Meirás. Cuando se podía ir a visitar y ver, pues él era el que nos lo enseñaba. Yo estuve allí y bueno, pues además como conocía todo perfectamente, lo hacía muy bien. Escribe muy bien, es un gran lector, una gran memoria, sabe de todo, es una enciclopedia y lo demuestra continuamente en sus artículos. Era difícil elegir artículos porque tiene muchos, prácticamente al menos cada semana, 1, 2 o 3 veces salen artículos suyos en varios medios digitales. Bueno, pues este bien ganado premio tiene un diploma que le entrego con mucho gusto a nuestro amigo Karim. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José Luis, primero por tu cariño y merecido premio, porque evidentemente, como decía José María en su intervención, aquí estamos los que todavía amamos a España y bajo ningún concepto podemos cesar en ese cariño, en ese amor y en esa lucha constante por su unidad. Aquí yo me encuentro reunido con entrañables personas, lo apuntaba José Luis, yo a José Luis lo conozco pues
cuando militábamos en Fuerza Joven, al igual que a mi querida Mari Carmen Palomares, que compartimos el Consejo Nacional de Fuerza Joven allá por los años 77 al 80. Agradezco muchísimo también la presencia aquí de mi querido el general Adolfo Coloma, con el cual comparto en la Fundación Nacional Francisco Franco, yo como delegado de la Fundación en La Coruña y él como coordinador en Madrid de todas las delegaciones. Agradezco también profundamente y felicitar a Miguel, que de verdad que estoy encantado de haberte conocido, igualmente, a mi querido camarada José María Permuy, que llevamos ya muchos años en la lucha, por supuesto al Pater Juan Mañán, entrañable amigo que me ha acompañado desde La Coruña a este acto tan entrañable, y a todos vosotros camaradas pues por vuestra presencia, sin olvidarme a la respetada dama, madre de mi buen amigo San Martín Vizcasillas, también del Ferrol del Caudillo, conocido hace muchos años. Lo digo sin ningún mérito, porque creo que esos artículos que yo pues me publica el Eñe España, ahora el Español Digital, pues es una forma de intentar mantener la bandera de España enhiesta, sobre todo para que las generaciones jóvenes comprendan que aquella España tan pujante de 1939 a 1975, en donde en esa España tuve el honor y el gusto de nacer un 1 de abril, día de la victoria de 1957, viví en esa España mi infancia maravillosa y evidentemente ni nos llevaban con un carnet de identidad en los dientes ni la policía armada nos perseguía a golpes de porrazo por todas las ciudades y calles de España. Ha sido desgraciadamente un relato que se han inventado, que lo han conseguido colocar y que hay que desmontar. Y por ese tema yo intento, pues con mis medios pequeños y que no puedo tener más, pues intentar desmontar ese relato, pues con la presencia, cuando cuento la presencia del caudillo en tantas inauguraciones que hizo desde 1939 a 1975 en su querida Galicia, otra serie cuando escribí una serie de artículos sobre las checas de Madrid, y como decía José Luis, por ese premio que me habéis concedido, por esos 3 artículos sobre la revolución socialista de Asturias de 1934. Aquí no existe un partido socialista bueno. El Partido Socialista ha sido el partido más criminal, más ladrón y más asesino de la historia de España desde su fundación. No podemos olvidarnos que en el primer momento que sacan el primer diputado, Paulino Iglesias, que ni se llamaba Pablo, amenaza de muerte a don Antonio Maura, diciéndole que si volvía a ser presidente irían al atentado personal. Así que desde ahí, metidos en la huelga del 17, metidos luego en la huelga del 20, se alían con don Miguel Primo de Rivera, que nombra a Largo Caballero consejero de Estado, en la Revolución de Asturias del 34, en el inicio de la Guerra de Liberación Española, en el 23F y posiblemente en los trenes del 11 de marzo. Sí. Porque, sin lugar a dudas, como decía, yo el otro día volví a ver, hacía tiempo que no la veía, esa película JFK, cuando se reúne el fiscal Garrett con aquel general que se llama X y le dice: ¿quién sacaba partido del asesinato de Kennedy? ¿Quién sacó partido del 11 de marzo? Ahí queda, José Luis Rodríguez Zapatero. Es evidentemente un momento muy difícil de España el que vivimos, porque está en trance la unidad sagrada de España. Pero yo creo que las cosas, creo que la gente joven empieza a darse cuenta de muchas cosas. Esa arriada de chicos jóvenes en esas reuniones de Ferraz lo demuestra claramente, de que tenemos que mantener la esperanza. Y eso no puede caer bajo ningún concepto nunca. Y esta mesa es un fruto de esa esperanza, de que seguimos manteniendo con nuestra edad, con unos más jóvenes, otros con más años, pero siempre manteniendo la unidad de España. Por eso yo quiero terminar recordando
para precisamente esa esperanza, un poema de un magnífico poeta falangista malagueño que se llamaba Luis Aupol Gay, que se titula La espera. Y decía aquel poema: y volverá a reír mejor que antes una alegre primavera para España. Nos lo dice el invierno que vivimos, la noche que presagia la alborada, la simiente que anuncia la cosecha. Ya presienten las risas nuestras lágrimas. Hay que esperar, esperar ardientemente, volcado el corazón en la esperanza. Y qué dulce consuelo el de la espera, si se espera con ella el bien de España. ¡Arriba España! Arriba. Bueno, queridos amigos, pues gracias a todos. Tengo Gracias a también ti. para los premiados de otras ediciones el cuadro de honor, por si no lo tienen.